La Corte Constitucional colombiana despenalizó desde el 2006 el aborto solo en casos extremos. El fallo se creó para evitar que más mujeres fueran a lugares clandestinos y pusieran en riesgo sus vidas. Sin embargo, se siguen presentando barreras para acceder a este derecho, que a la vez es un delito. Los derechos sexuales y reproductivos de las colombianas retrocedieron 2 décadas en pandemia. ¿Será cierto? Hola, mi nombre es Catalina y bienvenidos una vez más a Aquí se silba. Luego de leer este dramático título, yo me dije, ajá, ¿por qué no? No voy a hablar precisamente de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en este país, en un país como este, pero sí en algo en lo que se centra el artículo como tal, que es el aborto. El cual ha sido desde siempre un tema sumamente complejo y controversial, un debate sin fin entre creyentes y descreídos que tiene inicio en el derecho fundamental de la vida o a la vida. No obstante, abordar algo así, digo yo, amerita o requiere ver las cosas o, no sé, abrirse un poco como al diálogo, a la democracia, a una postura de convivencia razonable, etcétera. ¿Vale? La IVE, interrupción voluntaria del embarazo en este estado inicial o de desarrollo, no se limita solo al aborto y no se resume en un nonato o un asesinato, como lo llaman mis amigos rigurosos de la moral, o materia orgánica, como dicen mis amigos los librepensadores. La interrupción voluntaria de esta vida humana en estado inicial es una problemática que lo lleva a uno a preguntarse por las diversas etapas que van desde la unión del óvulo con el espermatozoide hasta el nacimiento de uno o más individuos, ¿sí? Yo aquí haciendo la tarea, ¿no? La cosa con toda esta cháchara de qué es la vida, en qué etapa comienza, cómo avanza y todo esto, realmente nos lleva más allá a abordar problemas relacionados con la misma interrupción, que se remiten no solo a cuestiones biológicas y médicas, sino también económicas, jurídico-políticas, psicológicas, educativas, etc. Que si bien es cierto, nos hace reconocer de cierto modo que la vida merece respeto desde el inicio, pero también me hace cuestionar que la gente no mira con esos ojos estrictos la vida en sus otros aspectos, porque cuando el niño nace prácticamente queda a su suerte. Y por eso hay tantas personas a su suerte. O cuando alguien muere, a la gente le parece lo más de normal y dicen como, no, es que fijo estaba haciendo algo, es que era una garra, es que era terrible, antes menos mal que lo mataron. Independientemente de todo esto, el debate se pone más peliagudo, más difícil cuando hay que decidir si prima el derecho del feto como tal, independientemente de si todavía es un caldo de células, o de la mujer dentro de su contexto y su situación social, de vida, de salud y demás. En Colombia es legal el aborto, hace al menos 15 años y entró a considerarse porque se estaban realizando muchos de estos procesos de forma clandestina, llegando a ser incluso la primera causa de mortalidad en los años 70. Y aunque la despenalización ha sido un paso muy importante, anualmente siguen muriendo cerca de 70 mujeres y por lo menos unas 132.000 sufren complicaciones evitables por complicaciones de este tipo. ¿Y saben quiénes son las más afectadas? Las mujeres pobres de la zona rural en un 53%, las mujeres del Pacífico en un 40%. Y aún así este artículo nos dice que el retroceso se debe a la pandemia. Siempre ha sido por el sistema, siempre ha sido la falta de educación, el tumulto de gente que no ahonda en las situaciones y sobre todo quienes imponen su moral a otros. ¿Por qué estoy diciendo esto último? Lo digo porque según datos de la Fiscalía, entre 1998 y el 2019, un 73% de los casos de aborto que llegaron fueron reportados por personal de centros hospitalarios. ¿Qué quiere decir esto? Si usted de pronto no lo ha agarrado. Esto como violación al secreto profesional y a la confidencialidad, y que representa también una obstaculización de este derecho fundamental al aborto.
incluso después que ya se conoce la sentencia, que es la C-355, si no estoy mal. Pero que claro, es que ahí entra un problema, y es que en este país abortar es un derecho, sí, pero también es un delito. Entonces hay un mensaje confuso para la ciudadanía. Recordemos que es legal bajo 3 condicionales solamente. 3 condicionales. Cuando la vida de las mujeres está en riesgo, cuando el feto presenta una incompatibilidad, cuando el embarazo fue producto de una agresión, violación. Entonces, digamos que este personal, no solamente con este entendido, digamos que ni siquiera analizan la situación de cada mujer o su caso, sino que le estigmatizan, desconocen su condición, lo que han vivido, desperdician recursos y tiempo, y ponen en riesgo las vidas de estas féminas, ¿sí? Y muchas de ellas, al notar esta tendencia, pues optan por ir a sitios que tienen condiciones sanitarias deplorables, y bueno, esto termina bastante mal. Eso sí es 100% legado. La garantía es que le sacamos el embarazo y le sacamos libre, ¿me entiendes? Tiene un costo de... Pero entonces usted le explica esto a un ciudadano común, a una persona promedio, sí, por decirlo de alguna manera, ¿y qué le va a decir? No, es que eso es culpa de la señorita por abrir las patas, que eso es culpa porque así son, de revistas y de groseros y de patanes. Digo, perdón, me alteré y estoy generalizando, eso no es correcto, pero es que lo he escuchado mucho. Es que eso les pasa por no haberlo pensado antes, no sé qué, como castigándolas de alguna manera, cuando todas las problemáticas, y lo voy a decir hasta que me muera, se atienden desde lo social, desde la base del derecho, desde la prevención, desde la protección, desde el cuidado. Y asimismo, estas personas pro vida, ¿sí?, deberían ser las que más presionen por políticas sociales, públicas, educativas, culturales y de salud, para que esta práctica extrema y radical no sea una opción. No para que se quite, sino para que las mujeres no tengan que llegar a ese extremo. Sobre todo porque muchas de ellas son menores de edad y personas en una condición vulnerable en extremo. Entonces, esto no debería ser el pan de cada día, como tampoco debería serlo la violación, el embarazo de menores, la violencia reproductiva, entre otros vejámenes que podemos ver a diario nosotros en nuestra sociedad. Bueno, para ir concluyendo, se supone que el feto, el cigoto, el embrión, es un ser con dignidad, ¿no? Desde que empieza a funcionar, a gestionarse. ¿Cómo decidir en los casos en que la mujer solo puede ser salvada con la eliminación del feto, por ejemplo, o en el mismo modo en sentido contrario? ¿Cómo decidir quién debería vivir en general? Entonces es una vida a costa de la otra, y de todas formas se incurre en un mal. Por otro lado, el 30% de los embarazos se pierden de forma natural e incluso sin que la misma mujer se dé cuenta, pero ahí ya no hay relevancia moral, ahí ya no hay debate. ¿Se dan cuenta? Por eso es que los movimientos feministas son tan intensos, tan incisivos con el tema del oligopatriarcado machista, opresor, capitalista, y pues no sé, defienden a capa y espada los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres relacionados con la libre elección de tener o no tener hijos, de cuándo, cómo, por qué, precisamente porque estamos en una sociedad que trabaja con una doble moral. Finalmente, la interrupción voluntaria del embarazo es una vaina delicadísima que debe tratarse con tacto. Por ello mismo no podemos calificar, y este es mi consejo final, de asesinos o promotores de la muerte a quienes defienden el aborto, ni acusar de dogmáticos y religiosos a quienes se oponen a considerar la interrupción de la vida como un derecho. Porque lo anterior, ninguna de las dos posturas ni te ayudan a comprender mejor el problema, ni lo solucionan tampoco. Entonces, no más palabras, señor juez. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si no, pues coméntenme por qué. No olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita, estar pendientes del próximo video. Bueno, like por esta huipala y nos vemos después.